Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al podcast Innovando con AWS. Hoy tenemos el episodio número 23 ya. La verdad que re contento de estar pudiendo hacer un montón de episodios para llegar a nuestra audiencia con diferentes topics. Y hoy, en nuestro episodio, tenemos a Fernando Honig, que es el CEO y el founder de Stackzone, que es un partner de AWS. Hola Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Rodri? ¿Cómo te va? Un placer, la verdad, estar acá en el Innovando con AWS. Bueno, un gusto tenerte, de verdad. Fer, bueno, contame un poquito primero qué hace Stackson y cuál es tu rol adentro. Dale. Mira, arranquemos por ahí por mi rol, ¿sí? Yo soy el founder, como comentabas, el CEO de Stackson, pero como todo en toda startup, ¿sí? El SEO es más un CXO, ¿sí? O sea, es como que hacemos un poquito de todo y tenemos varios sombreros. Entonces, la verdad es que estoy bastante con toda la parte técnica, ¿sí? Ayudando justamente al desarrollo del producto. El producto que es Stackson. Sí, Stackson es básicamente una plataforma de cloud management y de gobernanza, ¿sí? Eso es básicamente Stackson, y seguramente, bueno, vamos a poder conversar un poquito más al respecto en todo este episodio. Bueno, eh, me interesa mucho conocer cómo la gente ha llegado a ser quienes son hoy en día. ¿Cuál es tu background? ¿Cómo llegaste a ser el Fernando de hoy? La verdad que empecé hace bastante, pero por ahí se ve un poco las canas, ¿no? Se ve un poco que ya estamos arriba de los 40. Yo empecé joven, por ahí 16 y medio, 17 años. Yo soy originalmente de Argentina. Vengo de una provincia del norte de Argentina que se llama Formosa. Y la verdad es que empezó todo como muy de golpe en un verano, creo que fue en el año 98 más o menos, en el año 98. Em, la verdad que no lo vas a creer, pero instalando modems, ¿sí? Capaz que los que están viendo ahora el podcast no saben ni lo que son los modems, ¿no? Pero antes la gente no se conectaba por fibra óptica, no se conectaba por ADSL, ¿sí? Se conectaba utilizando unos modems. ¿Y qué hacía yo? Yo era básicamente el soporte técnico que tenía que ir a las casas de los diferentes usuarios a instalarle los modems en las computadoras. Así empecé básicamente mi carrera en IT allá por el 98. Si hacemos un poquito de fast forward, después empecé a trabajar en grandes empresas, trabajé por ahí en empresas como Intel, IBM, y por ahí ya más, cuando me mudé a Inglaterra, que yo ahora vivo en Inglaterra hace ya 9 años. Empecé más con todo lo que es el mundo cloud, ¿sí? Yo por ahí desde el 2012 aproximadamente empecé a trabajar con AWS, y la verdad que fue como un cambio total o sea, vos pensás que, como te digo, empecé instalando modem, después instalé servidores, después tuve un data center propio, tuve una empresa de hosting, y de eso a pasar como siempre digo, ¿no? Provisionar cosas con una llamada vía API es como un cambio, la verdad es increíble, ¿no? Eso es lo que a mí personalmente me apasiona mucho de lo que hago día a día. Wow. Bueno, interesante historia. Y eh, contame un poquito más. Ahora vamos a meternos un poquito quiero que me cuentes un poquito de Stackson como partner, si tenés algo Ujú. ahí que contarme, y charlemos qué es el producto en sí de Stackson, Ok. un poco. Si nosotros, a ver, ¿cómo surgió Stackson o de dónde viene Stackson? Stackson básicamente surgió de una necesidad que nosotros veíamos en el mercado, ya que los clientes lo que intentan hacer casi siempre es esas migraciones, que es el famoso lift and shift, ¿no? O sea, agarro lo que tengo de un lado, lo meto dentro de un balde y tiro el balde y lo pongo todo en AWS, porque eso es lo que dicen todos que tenemos que hacer. El problema es que casi siempre, por falta de presupuesto, por falta de tiempo, por falta de skills, ¿sí? Así como viene malo del data center, termina malo puesto en el cloud. Y la verdad es que lo que buscamos nosotros con Stackson es como arreglar esos desvíos, ¿sí? que se van produciendo en el día a día por el apuro, por la falta de skills o eventualmente por la falta de presupuesto, ¿no? Entonces,
justamente fue eso lo que nosotros buscamos con Stackson, ¿sí? Tratar de que la gente de manera fácil, ¿sí? Los programadores, los solutions architects, los DevOps, ¿sí? Puedan justamente tener esos entornos que les permitan a ellos estar seguros de que lo que tienen cumple con mejores prácticas, ¿sí? Nosotros tenemos como una frase dentro de Stackson que son mejores prácticas como servicio, así como tenemos el Ujú. software as a service, el infrastructure as a service, nosotros lo llamamos BPaaS, ¿sí? Que es el Best Practices as a Service, ¿sí? Y creo que eso es lo que intentamos entregar a través de nuestra plataforma. Bueno, lo que mencionabas de este lift and shift y ahí las cosas quedan ahí, es algo bastante recurrente, ¿no? Lo veo yo con mis clientes que se mudan al cloud y hay muchos problemas. Si no hay varias cosas, ¿no? Lo que es la parte del tooling y lo que es la parte organizacional de la compañía. Si no se usan esas mejores prácticas en lo que es la parte del tooling y lo que son esa organización, los problemas que yo tenía en mi data center los estoy de alguna manera transportando al cloud. El lift and shift es el primer paso, pero no es el último. Hay un montón después de eso, ¿no? Bueno, a ver, vamos a meternos un poquito en detalle, ¿no? Lo que es el producto de Staxon. Y bueno, ¿Vale? contame. A ver, yo como yendo un poquito para atrás de lo que acabas de decir, ¿no? O sea, yo siempre, en todos estos años que he sido Solutions Architect, creo que digo he sido, pero creo que sigo siendo, ¿no? O sea, creo que es algo que uno no lo pierde nunca, más allá del título que uno tenga. Es muy interesante esto que decías del lift and shift. A veces, reuniéndome con clientes, sí, algunos terminan diciendo, pero me termina saliendo más caro, me dijeron que iba a ser más barata la nube, me termina saliendo más caro. Y a veces no es por la nube en sí, es por la continuidad de esas malas prácticas, ¿sí? Y por ahí por la falta de esa, por así decirlo, de esa guía que uno necesita al momento de hacer esta transición. Yo siempre digo que es una transición y que en toda transición, sí, siempre hay como momentos altos y momentos bajos. Entonces, bueno, creo que, como decías vos, la parte de la madurez organizacional, ¿sí? Hace también a esto, ¿no? O sea, no solo es la parte técnica, ¿sí? Y creo que Stackson también lo que busca, lo que tratamos de hacer ahí es que sea algo que pueda ser consumido no solo por gente técnica, sino también por el nivel de toma de decisiones en la empresa, ¿sí? El nivel que permite justamente evaluar si es razonable la creación de un nuevo producto o lo primero que se debería hacer es la optimización, ¿sí? A veces siempre digo, ¿no? Perdón, a veces siempre digo que eh, algunos clientes siempre dejan la seguridad para el final. Y yo estoy Mm. como muy alineado con el mensaje de AWS cuando dicen seguridad es el día cero, ¿sí? O es la tarea cero, ¿sí? Entonces, creo que de ahí viene un poco también lo que tratamos de hacer con Stackson, ¿sí? Es create este cocoon, esta landing zone, ¿sí? Que te va a permitir justamente acelerar, ¿sí? Y hacerlo mucho más fácil ese onboarding de todas tus cargas de trabajo dentro de AWS o de la nube, ¿no? Mencionaste landing zone. Dame una definición. Landing zone es como una terminología que yo la escuché hace unos, te diría, 6 7 años, ¿sí? Y al principio era como que, ¿qué sería una landing zone? Y después empezó como de a poquito a tener un poco más de sentido todo, ¿no? O sea, creo que también después cuando AWS lanzó el servicio de AWS Control Tower, ¿no? O sea, creo que eso lo que hizo fue ayudar justamente a que las organizaciones empiecen a entender un poquito más esto eh, es como ese espacio donde tenemos justamente la posibilidad de, siempre digo, ir tirando cargas de trabajo adentro, pero de una manera organizada, ¿sí? Y creo que, si te fijas, hay ciertos conceptos que se empiezan a alinear con este de landing zone, ¿sí? O sea, cuando hablamos de landing zone siempre decimos que tenemos que de alguna manera tener diferentes cuentas,
para ciertos propósitos, ¿sí? Entonces, dentro de una landing zone, nosotros lo que siempre sugerimos es tener una cuenta específica para seguridad. Y entonces la gente a veces nos pregunta, ¿y por qué tengo que tener una cuenta para seguridad? Bueno, hay una cuestión muy lógica que es la parte de separación de responsabilidades, ¿sí? No le podemos dar, por así decirlo, la responsabilidad a la misma persona que hace el código, ¿sí? De que revise si es seguro o no es seguro. Porque, a ver, es simple, es una cuestión de lógica pura, ¿no? O sea, yo hago el código y yo creo que está bien, entonces, ya está, ¿para qué lo voy a revisar? ¿Sí? Entonces, después tenemos la cuenta de Log Archive, ¿sí? Que es una cuenta que nos permite justamente tener una auditoría de todo lo que va pasando en nuestras cuentas, ¿sí? Asegurarnos de que todo servicio que nosotros consumamos de la nube, ¿sí? Quede un registro de quién lo hizo, cuándo lo hizo, etcétera. Después tenemos una cuenta específica que llamamos nosotros de servicios compartidos, ¿sí? Siempre digo, a veces también me preguntan, ¿y para qué quiero una cuenta de servicios compartidos? Bueno, porque quizás haya servicios que los consuman diferentes equipos. Entonces podés tener un equipo, por así decirlo, de plataforma que sea quien distribuya esos servicios de manera centralizada, ¿sí? ¿Qué necesidad tenés de tener, por ejemplo, no sé, toda una estructura de pipelines en cada una de las cuentas que vas a tener para tus cargas de trabajo, ¿sí? Cuando podés justamente exponer, ¿sí? Eso como servicio a todos tus productos y a todos tus entornos. Después tenemos una cuenta de networking, ¿sí? Que esa cuenta sirve justamente también para algo como lo que comentaba recién, ¿no? Que podés tener una salida única hacia Internet, ¿sí? Y eso te permite a través del servicio de Transit Gateway poder reducir costos y a su vez tener un monitoreo mucho más específico de qué sale a Internet, ¿sí? Con algún tipo de IDS o IFS. Y después lo que tenemos es esa cuenta que yo siempre digo es la cuenta maldita, ¿sí? Que es la cuenta primaria o la cuenta de management, ¿sí? Donde lo que buscamos siempre es concentrar todo ahí, porque claro, es la cuenta, por así decirlo, donde menos restricciones tengo. Es la única cuenta en la cual el usuario root no lo puedo restringir, ¿sí? Entonces, eh, es lo que buscamos nosotros en el concepto nuestro de landing zone, es tratar de separar y de evitar que la mayor cantidad de servicios o acceso a servicios esté en esta cuenta de management. Un poquito sobre la historia también del concepto de landing zone. Al final, una persona empezaba a trabajar con AWS abriendo una cuenta y empezaba a poner cargas de trabajo, ¿no? Y las cosas empezaron a crecer. Y más departamentos, más line of businesses se empezaron a meter. Y obviamente, ¿qué pasó? Era todo un lío, ¿no? Entonces, la creación de varias cuentas. Y ahora, ¿cómo maneja estas varias cuentas que vos mencionás, ¿no? Con esta separación de responsabilidades. Creo que por el 2016, una cosa así, Amazon Web Services lanzó algo llamado Landing Zone 2.0, ¿no? Que al final era una serie de scripts que creaban toda esta landing zone y después esta solución, que era este landing zone, se transformó en lo que era Control Tower, que hoy es el servicio que hace el manejo de estas cuentas. Y en mi interpretación, y que corregime si me equivoco, servicios como el tuyo, como el de Staxon, aumentan capacidades de Control Tower. Exactamente. Exactamente, y es lo que nosotros siempre decimos. Nosotros somos, por supuesto, 100% compatibles con Control Tower, ¿sí? Y tomamos justamente muchos patrones de diseño de Control Tower para construir Stackson, ¿sí? Lo que nosotros, como bien vos decís, aumentamos o incrementamos esa capacidad de Control Tower, es en soluciones que nosotros lo que podemos hacer es justamente em, integrar ciertos servicios, ¿sí? Nosotros lo que vemos, por ejemplo, es que tenemos la posibilidad de poder crear cientos de alarmas, cientos de reglas de AWS Config, que podemos crear budgets, ¿sí? A gran escala, ¿sí? Utilizando todas las APIs de AWS y, por supuesto, todo lo que es la tecnología
del scope este de multicuenta, ¿no? Que es con lo que nosotros trabajamos. O sea, por así decirlo, uno de los requisitos, ¿sí? Y acá voy también con el tema este de requisitos. Cuando hablamos de requisitos, para nosotros tiene que ver 100% con mejores prácticas, ¿sí? Mejor práctica número uno, tener AWS Organizations, ¿sí? Entonces, es el requisito para poder justamente desplegar Stackson en AWS, ¿no? Y así con todo. Nosotros una de las mejores prácticas que tenemos es también con respecto a single sign-on, ¿sí? Ujú. Con el tema de tener CloudTrail habilitado multiregión en todas las cuentas, ¿sí? Encriptado. Entonces, todo ese tipo de mejores prácticas que, por así decirlo, vienen por defecto en Stackson, está 100% basado en las mejores prácticas. Para ponerle un poquito un moño a lo que es la parte de Landing Zone, y ahora nos metimos un poquito más en detalles del offering de Stackzone. En mi mente, el Landing Zone es tu data center físico, donde empezás a poner esas máquinas y los manuales de los procesos, cómo voy a ir poniendo esas máquinas, en realidad esas aplicaciones, en el cloud al final del día. Sí, la verdad que, la verdad que sí, le diste creo que en la tecla, ¿no? Con esto de landing zone es mi data center y cada uno de los racks, ¿sí? Serían básicamente las cuentas de AWS, ¿sí? Se Probablemente. podría, se podría llegar a pensar de esta manera. Bueno, y esto es lo que es la parte de landing zone y cuentas, y es un tema que todo lo que es la parte de governance, que es crítico para cualquier proyecto grande, migración grande, cualquier compañía entre mediana y grande, es crítico el hecho de que tengan el landing zone. Y también, eh, para startups, que yo creo que el 95% de las startups al final fallan, ¿no? No tienen ningún win grande, pero empezar a pensar, ¿no? Y habilitar cosas como organizations, que me va a empezar a habilitar las cuentas donde el día de mañana, si crezco y mi proyecto es súper exitoso, voy a poder empezar a construir sobre eso. Bueno, Sí, a a ver, ver, eso que decís es muy interesante porque a veces se piensa de que si tengo muchas cuentas voy a gastar más. Y la realidad es que no, es como en español no me sale, ¿no? Pero es como un misconception de que dicen, ah, no, pero si tengo 20 cuentas voy a gastar más que si lo tengo todo en una sola. Y la realidad es que no, ¿sí? O sea, es 100% falso eso. Y creo que sacarse un poco el miedo también a esto de tener una estructura multicuenta, que es lo que proponemos por parte de Stackson. también seamos realistas, ¿no? Y mencionaste CloudTrail y quiero aclarar qué es CloudTrail. CloudTrail al final es un log de auditoría de qué acciones se hicieron en el cloud, ¿no? Si yo, por ejemplo, levanté una máquina virtual, una EC2, va a quedar logueado que el usuario Rodrigo tal día, desde tal IP, creó tal instancia. Y bueno, servicio como CloudTrail te ayuda, ¿no? a mantener eh, Es como tus... una, es como una bitácora de logs, ¿no? Sí, De, sí, de- sí, de exacto. lo, de lo que está, de lo que pasó, ¿sí? Y es importante, a veces siempre decimos, ¿qué pasó el 18 de octubre que yo que quise levantar una instancia y me dio error? Bueno, todo eso, esa acción que uno hace, ¿sí? La puede revisar justamente en CloudTrail. O si tenés un evento de seguridad, ¿no? Bueno, sí, Investigar qué, qué vamos a ir a sucedió eso. cuando. Si querés, en, Bueno, en un momento te bueno, cuento, bueno. te cuento un poquito de Ok, cómo, ok. de cómo podemos ayudar con eso. Bueno, pero me acordé que quería decir, me había olvidado, pero te decía que estamos hablando del costo de las cuentas, de las multicuentas, que era gratis. Pero ahora también hay que ser realista. Si yo voy a meter varias cuentas, es porque tengo ya un proyecto que le está sosteniendo por detrás. Y si habilito, y vos lo vas a comentar seguramente después, si habilito controles básicos como tener CloudTrail en todas mis cuentas, eso va a tener un costo asociado, que es mínimo, es pennies, ¿no?
pero obviamente tenés una compañía detrás que lo soporta. Estamos hablando de compañías que invierten un montón de dinero en sus data centers y en su migración hacia el cloud. Bueno, ¿cómo empezamos? ¿Cómo arranco con StackZone? Esa es la parte que te quería contar. Mucha gente por ahí debe estar pensando, uy, bueno, pero para definir toda esta estructura multicuenta necesito bastante gente. Lo que necesito seguro es, no sé, por lo menos 2 semanas, un mes de trabajo para empezar a crear todo esto. No me vas a creer si te digo que se puede hacer en menos de 2 horas. Sí te No creo. me- ¿Qué hicimos nosotros desde Stackson? Desde Stackson lo que tratamos de hacer justamente es eso, que sea un camino simple, ¿sí? A través de un wizard, ¿sí? De un paso a paso, lo único que tenés que definir es cuál es el mail de tu cuenta primaria, cuál es el ID de tu organización de AWS, cuáles son los correos electrónicos que vas a asignar a estas cuentas que hablamos de landing zone, ¿sí? Y una parte muy importante es definir qué blueprint querés aplicar. ¿Qué son los Con- blueprints? Los blueprints básicamente es como una selección, una preselección de ciertos servicios, ciertos controles que se van a aplicar directamente, no solo en estas cuentas de la landing zone, sino a partir de ahí en toda cuenta de carga de trabajo que vos vayas agregando a Stackson o vayas creando dentro de AWS y Stackson lo adopte, ¿sí? Entonces, aquí llamamos estos blueprints. Imagínate que trabajas en servicios financieros. Entonces tenés ciertos controles, ¿sí? Que necesitas cumplir basándote justamente en esta industria. ¿Sí? Hablamos de PCI DSS, hablamos de SOC, hablamos de eventualmente que todo esté encriptado, que todo esté backupeado, que haya alertas, etc. ¿Sí? Bueno, imagínate que todos esos controles los tengas como en una bolsita y que nosotros lo que hacemos es te lo autodesplegamos con 3 clics. ¿Sí? O, por ejemplo, trabajas en la industria de Machine Learning. Entonces tenemos un blueprint justamente para Machine Learning. O necesitas, por así decirlo, vos justamente sabes, ¿sí? El Well Architected Framework. ¿Sí? El Well Architected Framework trae 6 pilares, más de 60 preguntas, ¿sí? Más de 600 respuestas. Bueno, ¿cómo hago yo para hacer para cumplimentar con estas mejores prácticas, ¿sí? Que me propone este framework, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos desde Stackson, ¿sí? A través de automatización, resolvemos cerca del 40% de estos ítems que eventualmente podrían no estar en cumplimiento con tu carga de trabajo actual. Y lo que buscamos justamente es alinear tus cargas de trabajo a estas mejores prácticas. em, Amazon Web Services siempre eh, ha priorizado de alguna manera, en mi opinión, el hecho de crear estos Lego blocks, ¿no? Estos building blocks, estos Sí, ladrillos para que nuestros clientes y nuestros partners, en este caso vos, puedan crear estos metaservicios sobre los servicios. Y la verdad que es las cosas que hacen clientes y partners es asombrosa. El nivel de innovación es asombroso. Bueno, esto yo creo que es un caso de ellos. ¿Cómo metámonos un poquito más en toda la parte de operaciones una vez que ya tengo mi Stackson desplegado? ¿No? bien. Y hablemos Vos, un poquito de lo que es. Contame, contame. no, imagínate, hagamos de cuenta esto, ¿no? Que desplegaste tu Stackson. Clic, 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 clic. ¿Sí? Son 6 pantallas, desplegas tu Stackson, ¿sí? Se despliegan, se crean las cuentas, se autoconfiguran y lo que vos decís es, bueno, hay ciertas, por así decirlo, funcionalidades, ciertas integraciones que las desplegó este blueprint, ¿sí? Que yo definí o que yo elegí al momento de desplegar mi Stackson. Pero a su vez, una vez ingresando a la plataforma, yo lo que puedo hacer es habilitar lo que llamamos nosotros el Edit Mode. ¿Sí? El Edit Mode es, bueno, quiero habilitar
un nuevo control. Por ejemplo, alarmas de CloudWatch. Justo estábamos hablando hace un momentito de esto de quiero ver si alguien se mete a mi cuenta o quiero asegurarme de que nadie entre con el usuario root, ¿sí? Bueno, ¿cómo hacemos para asegurarnos eso? Dos opciones. Opción número uno, nos aseguramos que el usuario root no tenga sí o sí factor de autenticación múltiple. Y si lo tuviese, igual yo quiero saber en qué momento alguien se loguea con el usuario root. Por ahí, para darle un poco de contexto, ¿sí? A los que nos están viendo, es ¿por qué es tan importante esto del usuario root? Yo siempre digo, porque con 5 clics terminas una cuenta. Es clic, clic, clic y se terminó la cuenta. Y todo lo que estaba dentro, a los 90 días si nadie se dio cuenta, nos vemos, se cerró todo, ¿sí? Y no hay forma de después llamar de vuelta y decir, hola, ¿me puedes recuperar lo que estaba en la... Se fue, ¿no? Entonces, el secreto acá está en protegernos, ¿sí? O mejor dicho, quizás, siempre digo, son tres pasos, ¿no? Proteger, monitorear y remediar. Entonces, lo primero es protegernos, tener factor de autenticación múltiple y claves de usuarios, tanto root como de IAM, que sean lo suficientemente complejas, o que roten, o que me pidan rotar cada X tiempo. Lo segundo es monitorear. Bueno, ¿cómo nos aseguramos de que en el caso de que suceda algo, recibir una notificación de manera inmediata? Entonces, y lo tercero es la remediación, ¿no? Que podemos ir a eso en un momento. Pero lo que digo yo es, vos imaginate que tenés 20 cuentas. No vamos a ir a los casos extremos de 150, 200, 300 cuentas. Vamos a hacer algo, empresa mediana, 20 cuentas. Y si quieren, a ver, ¿de dónde salen esas 20 cuentas? Puede decir, no, pero ¿cómo van a tener 20 cuentas? Y son 3 entornos, 5 proyectos, son 15 más las que te conté del landing zone, ya tenés las 20. 20 cuentas, Y exacto. ahí tenés 20 cuentas. Y digamos que yo no opero solo en una región, ¿sí? Me gustaría tener algún tipo de redundancia, con lo cual ya tengo dos regiones. Con lo cual estoy básicamente, o tengo que tener un concepto de visualización de 40 lugares, 20 cuentas por dos regiones. Ahora, yo que necesito crear estas, no sé, digamos, 5 alarmas de CloudWatch. No más, voy a crear 5 alarmas en 40 cuentas, mejor dicho, 20 cuentas y dos regiones, ¿sí? Ya estamos hablando que tengo que crear 200 alarmas de CloudWatch. Y tienen que salir todas iguales, porque si no, en una cuenta lo configuro de una manera, en otra de otra, y cuando pase algo, en una cuenta me avisará, en la otra no. Entonces, ¿cómo hacemos para asegurarnos de que esa alarma de CloudWatch esté exactamente igual en cada una de las cuentas que tengo y en la número 21 también? Entonces, Stackson lo que hace justamente es eso. Vos definís lo que es esa política de protección, de monitoreo y de remediación. Y esa política lo que hace justamente es aplicarse a tus cuentas existentes y también a las por venir. O si mañana necesitas una tercera región, ¿sí? Lo único que tenés que hacer es decirle a Stackson nueva región, ¿sí? Y todo lo que tenés configurado en esas primeras dos, lo vas a tener también en esa tercera región. Una cosita para clarificar a los oyentes. Cuando yo entro a la consola de AWS, todo lo que puedo hacer de manera visual con con la UI, lo puedo hacer también a través de una API, ¿no? Y asumo que eso es lo que vos estás utilizando para poder facilitar y simplificar el proceso, por ejemplo, de lo que mencionabas, ¿no? La creación de N alarmas en múltiples cuentas y evitarme pasar 6 días manualmente teniendo que hacer la cuenta donde totalmente, si hay un humano metido en el proceso, es muy posible que falle también, ¿no? Entonces la automatización Nosotros, es tan importante. tal cual, tal cual. Creo que esa es la parte acá, ¿no? O sea, nadie puede decir que no ha cometido errores al hacer clics, o que se ha olvidado, ¿sí? De cambiar una variable de entorno y ha destruido una base de datos en Yo creo que producción, ¿no? es un topic espectacular para un podcast entero.
Yo creo a ver, el tema este de las variables de entorno, pero digo, el ser humano comete errores, ¿sí? Me distraje, me di vuelta, me fui a preparar un café, volví. ¿Y en qué estaba? Ah, cierto, el paso 18. Y los otros tres que te faltaron, ya me los olvidé. ¿Se entiende? Entonces, eso creo que es lo que permite justamente la automatización y creo que ahí es donde nosotros apuntamos muy fuerte y es como nuestro pilar o uno de nuestros pilares, ¿no? El tema de justamente la integración de servicios que hacemos, la hacemos justamente pensando en que esto le sirve a los clientes para hacer un clic. Con un clic despliegan un montón de cosas que serían 4.000 clics. Y entonces, bueno, creo que eso justamente lo da lo que usamos nosotros, que es mucho CloudFormation y los servicios de AWS, ¿no? La- la- l- para hacer ahí un doble clic en lo que es la parte de automatización. Automatización, obviamente es más difícil que directamente hacerlo una vez, pero obviamente es mucho más óptimo que hacerlo 50 veces, obviamente. La automatización me da calidad y la calidad también me da seguridad, ¿no? Que es un tema difícil, es un tema tremendamente importante, obviamente para nosotros, vos lo decías, ¿no? Es Security is Job Zero. Todo empieza con seguridad y después el resto de las cosas en Amazon Web Services. Contame un poco de cómo me ayuda Stackzone a mejorar mi seguridad. Nosotros tenemos dentro de Stackson, te contaba, más de 20 alarmas de CloudWatch prehechas, ¿sí? Tenemos más de 195 reglas de config, literalmente a un clic, y tenemos más de 50 remediaciones. ¿Qué serían esas remediaciones? Bueno, nosotros asociamos esas remediaciones a estas alertas. Entonces, por ejemplo, vos por un lado tenés un bucket de S3, ¿sí? Que lo creaste, lo puedes crear con la consola, con la SDK, con CloudFormation, con Terraform, con Pulumi, con lo que quieras. Vos creaste un bucket de S3, pero tenés justamente esta necesidad por políticas de que tu bucket S3 esté encriptado, que esté replicado, ¿sí? Y que nadie lo pueda leer de manera pública. Pero bueno, yo recién arranco con esto y lo único que encontré fue un pedacito de código que lo puse y dije, ah, ok, con esto creo un bucket S3. Entonces, con las reglas de config que tenemos nosotros, ¿qué hacemos? Avisamos justamente a través de todo un sistema de alarma y monitoreo de que el bucket X en la cuenta X en la región X no es, por así decirlo, compliant, ¿sí? Que no cumple con estos requisitos o esta configuración que nosotros definimos, ¿sí? Como las mejores prácticas. Te interrumpo un segundo tu idea. Contame en 10 segundos qué hace AWS Config. AWS Config lo que hace básicamente es monitorear, ¿sí? Cada uno de los servicios soportados por AWS Config y asegurarse que lo que uno define como bueno, por así decirlo, el concepto de bueno, ¿sí? Esté pasando. Entonces, AWS Config lo que hace es cada X tiempo o mediante cierta actividad que sucede en tu cuenta, dispara, ¿sí? Un estado de ese recurso basándose en esta regla. Es una regla que evalúa que un recurso cumpla con ciertos requisitos. Entonces, una de esas reglas que tenemos nosotros es, por ejemplo, que el bucket S3 está encriptado. Entonces, vos lo que decís es, bueno, ok, eh, lo vamos a habilitar a esto, ¿no? Vamos a asegurarnos de que todos los buckets, que nos avise, ¿sí? Que todos los buckets S3 estén encriptados. Pero no nos quedamos solo ahí. Lo que hace Stackson es que si vos habilitas la remediación, si detecta que ese bucket no está encriptado, automáticamente lo encripta, sea un lunes a las 9 de la mañana o un domingo a las 4 de la mañana. Entonces, de eso se trata, ¿sí? El hecho de poder dormir tranquilo, por así decirlo,
de que estas más de 50 remediaciones van a estar todo el tiempo esperando a que algo no funcione para arreglarlo, de que algo no sea acorde a lo que se haya definido como las mejores prácticas y justamente, ¿sí?, remediar en ese proceso. Ahí venía estas tres patas que te contaba: protección, monitoreo y la remediación que a veces uno como que lo deja de lado y dice, bueno, recibo la notificación. Y llega un momento que son tantas notificaciones que lo paso a una carpetita y que se vaya llenando ahí. Tenemos 3.000 mensajes en esa carpetita y algunas veces se nos pasa algo que realmente es muy importante. Ok, bien. Concatenando esto con lo que con el concepto que habías mencionado al inicio, ¿no? Que mudándome al cloud al final termino pagando más, y vos decías que pago más porque traigo esas prácticas del data center, las traigo básicamente hacia mi otro entorno. Esta es una manera de optimizar un montón de controles que tenés. Bueno, a ver, controles, por ejemplo, de máquinas que tengo prendidas, ¿sí?, en regiones que no tienen por qué estar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Tenemos una forma de controlar las regiones en las cuales vos podés desplegar tus cargas de trabajo, ¿sí? Nosotros lo que tenemos son esas regiones habilitadas. Por más que tengamos 100 desarrolladores, ¿sí?, yo me quiero asegurar que solamente creen cargas de trabajo, por ejemplo, en Estados Unidos, porque Estados Unidos es, por definición, la región, por cuestiones de compliance, por cuestiones de la industria en la que trabajo, etcétera, ¿sí?, que solamente se pueda desplegar en Estados Unidos. ¿Por qué voy a crear una máquina en Londres? ¿Por qué voy a crear una máquina en París? ¿Se entiende? Entonces, bloqueando ese tipo de cosas, también me aseguro de controlar mis costos. Si yo, por ejemplo, tengo una instancia S2 con un volumen EBS que no tiene configurado que se elimine cuando se termine la instancia, ese volumen queda ahí por el resto de la eternidad, ¿sí? Y entonces, y uno puede decir, bueno, pero es $1 el giga al mes, tampoco estamos hablando de mucho. Claro, multiplicalo, vamos de vuelta al concepto: 20 cuentas, 2 regiones, 3 máquinas por cada cuenta, 3 volúmenes que van quedando, y ahí ya tenemos cientos de dólares. ¿Se entiende? Entonces, qué bueno sería tener algún tipo de notificación cuando alguien crea una instancia y esa instancia no tiene el volumen con delete on termination, ¿sí? O por ejemplo, yo como política de la empresa defino que las instancias o los tipos de instancias a crear van a ser la X, la Y y la Z. Yo no quiero que se cree una instancia tipo A. Entonces, ¿qué hago yo? Puedo definir a través de Stackson justamente esa política de control, ¿sí? ¿Cuántas veces nos ha pasado de ingresar a una cuenta y ver decenas de recursos que no sabemos de qué son? ¿Sí? El típico nombre es test no borrar, Test 1, 2, 3. ¿sí? Test 1, 2, 3, ¿sí? Y después vemos no borrar, no borrar. Pero ¿por qué no borrar? ¿Qué tiene? Ah, pero dice test. Bueno, lo apago, pum, se pincha todo, se cae producción, ¿sí? Entonces, entonces, qué importante es tener una política de etiquetado, ¿sí? Entonces, nosotros desde Stackson lo que hacemos justamente es eso, es poder permitir de una manera simple definir esa política de etiquetado para que cuando alguien quiera crear una máquina, vuelvo a decirlo, mediante la consola, mediante la API, mediante CloudFormation, Terraform, Pulumi, lo que sea, ¿sí?, tenga esa etiqueta. Si no tiene esa etiqueta, no se puede crear la instancia y va a fallar la llamada al API porque utilizamos Service Control Policy para eso. ¿Se Qué, entiende? qué- qué importante es, qué importante es el establecer estos controles, ¿no? Porque, de nuevo, yendo a un nivel de enterprise donde vas a tener probablemente hoy 5 personas trabajando en el cloud, y si esa compañía adopta, hace, por ejemplo, migran sus data centers, dicen, ok, voy a cerrar mi data center porque me cuesta más, me voy a ir al cloud. Y ahora tenés 100 personas trabajando en el cloud y metiendo mano. Y se generan muchísimas cosas que, de nuevo, la mencionaron, ¿no? Con el caso de la máquina de IC2, test 1, 2, 3 y el test no borrar.
que hay tanto residuo de cosas, porque es tan fácil levantar una máquina virtual e innovar, que también estos controles son sumamente importantes para el hecho, bueno, de ahorro de costes y seguridad también. Ahí es donde me queda algo levantado con un grupo de seguridad probablemente totalmente abierto, donde permito conexiones de afuera, y ahí es donde puedo llegar a tener un problema de seguridad. Qué importante estos controles. Tal cual. Y Vamos fíjate que, sí, una cosita quiero comentarte antes de cerrar esto en particular, y es esto que hablabas vos de, que lo otro que hay que tener en cuenta es, por aplicar estos controles, no vas a reducir la velocidad de innovación, ¿sí? Lo importante acá es que puedas innovar, pero dentro de lo que está permitido, ¿sí? Porque a veces uno piensa, pero si le agregan todos estos controles, no me voy a sentir libre de poder crear, ¿sí? Y no, es todo lo contrario, lo que se busca justamente es que puedas crear, pero que lo que crees siga las mismas políticas de lo que ya está creado, por así decirlo. A nivel de seguridad estamos hablando, ¿no? Entonces creo que eso también es importante como concepto, ¿no? Como concepto de que me pongan estos, yo le digo guardrails, ¿sí? Como estas barreras, no es para hacerme ir más lento, es para que no me caiga la banquina, básicamente. y algo súper básico. Yo quiero jugar con una aplicación que estoy haciendo en Docker y la quiero meter en una máquina EC2 que tengo ahí de test. Y en los casos que diste vos, por ejemplo, voy a poder levantar mi máquina con mis puertos de manera segura en la zona que estoy permitido hacerlo. Y eso, de nuevo, no detiene, como vos decís, no detiene innovación, pone estas barreras que me ayudan El famoso eh, concepto de, pero a mí me funciona, pero a mí me funcionaba. Claro, o sea, claro, vos tenías una cuenta por ahí perdida donde no tenías restricciones de nada, lo creabas, todo funcionaba y cuando lo metiste en un entorno regulado, ¿sí? Se rompió todo. Bueno, esto no va a pasar. Es como tener, ahora que lo decía, es como tener tu propio Docker, pero a nivel de landing zone, ¿no? bueno, sí, algo así, algo así. Bueno, del tema de costos, o costes, como dicen en España. No me voy a acostumbrar Sí. nunca. Eh, ¿qué- ¿Cómo me ayuda Staxon a controlar estos costes? A ver, algunas de las cosas que hablamos ya involucraba costos, ¿sí? El hecho de poder definir qué instancias querés y solo desplegar esas instancias. El hecho de poder definir regiones y que solo puedas desplegar en esas regiones, ¿sí? Nosotros también tenemos toda una sección, le llamamos nosotros, de cost management, ¿sí? ¿Qué hacemos dentro de cost management? Demostramos básicamente en qué estás gastando. Podemos definirlo por cuenta, por región y por lo que nosotros llamamos tipos de servicios. Nosotros tenemos definido dentro de Staxon, ¿sí? 5 niveles o 5 agrupaciones de servicios. Cómputo, storage, bases de datos, networking y servicios de integración, ¿sí? SQS, SNS, etc. Entonces, en esos bloques vos podés ir más a fondo, decir, bueno, ¿cuánto gasto de S2 en esta cuenta, en esta región? O en esta cuenta, pero en todas estas regiones. O en esta región, pero en todas estas cuentas, ¿sí? Entonces te da como el detalle y podés ir viendo justamente cómo va evolucionando eso y te mostramos justamente los últimos 12 meses. ¿Qué te damos además? Te damos la posibilidad de crear budgets en todas las cuentas. Entonces, de esa manera vos podés definir un budget por cuenta y tener justamente notificaciones cuando una cuenta en particular esté superando un budget predefinido. Una parte, una funcionalidad o un feature muy interesante que tenemos es la posibilidad de que puedas etiquetar tu cuenta, ¿sí? Las cuentas se pueden etiquetar y una vez que etiquetas tu cuenta, le puedes indicar el budget que querés. Y una vez que tenés ese budget definido, mensualmente, semanalmente o diariamente, cuando estás por superar ese budget, se le aplica automáticamente un Service Control Policy que hace que no puedas crear más nada. Entonces nunca te vas a pasar.
¿sí? Entonces, creo que ese tipo de controles, ¿sí? Lo que permite justamente es asegurar que lo que uno define como budget se cumpla, ¿sí? Y que, como decía antes, el tema este de tener decenas de cuentas no signifique que tengas que quebrar a fin de mes porque no puedes pagar la factura de AWS. Obvio. Qué importante esto, ¿no? Porque por default Amazon Web Services, una cuenta, eh, l- nosotros damos la posibilidad de tener una alarma. Ok, gastaste, no sé, más de $100, puff, salta la alarma y de ahí haces X, lo que salga en tu proceso. Pero Amazon Web Services nunca va a cortar esa cuenta. Si no tenemos el servicio que te va a cortar la cuenta. Integradores, en tu caso partners como vos, han creado esta funcionalidad sobre esto, que es de alguna manera polémico, ¿no? Pero perfectamente hay casos de uso para las cuentas de desarrollo, para las Tal cuentas cual, de test. O sea, exactamente. creo que es una muy buena funcionalidad. Y lo No sé interesante si. de esto es que se puede aplicar por unidad organizacional. Si hablamos un poquito de organization, sí, cuando creas tu organización puedes crear eh, como este árbol donde puedes ir agrupando cuentas dependiendo el proyecto, dependiendo el entorno, dependiendo hasta la región. ¿Sí? Es decir, bueno, para es digamos, un conglomerado de empresas y, bueno, esta empresa que está en esta ubicación geográfica, ¿sí? Va a estar dentro de esta unidad organizacional, ¿sí? Entonces puedes hasta aplicar ciertas políticas de restricciones dependiendo la ubicación o la empresa o la subempresa, ¿no? Y lo mismo si es por proyecto o si es por entorno, ¿no? Entonces, este tipo de cosas justamente de funcionalidad se pueden ir aplicando, ¿sí? Dependiendo la necesidad específica, como vos decías. Me gusta, es una buena funcionalidad. Fer, me hablaste de cómo arranco con Staxon. Me hablaste de operaciones, alarmas, seguridad y costos. Eh, Voy a poner un montón de links a los servicios de AWS, a Staxon, cómo una persona puede arrancar a utilizar Staxon. Y bueno, para ir cerrando, me gustaría un poquito que me cuentes, que le pregunto a toda la gente que nos visita acá en el podcast, ¿cuál es tu servicio de Amazon Web Services favorito y por qué? Bueno, te cuento. Yo empecé, te dije, en el 2012 aproximadamente, 2011, a trabajar con AWS y vuelvo a un poquito a lo del principio, ¿no? De crear o de construir servidores. Y cuando hablo de construir es con un destornillador, abriendo, poniendo los discos, etcétera, ¿no? Imagínate que de un día para el otro me dicen, no, mira que con un archivo JSON, ¿sí? Vos lo que podés hacer es lo metés acá y automáticamente te va a crear algo. Entonces fue como mi inicio con CloudFormation, ¿sí? Qué feo era el JSON. Qué bueno que nos pasamos a utilizar YAML. Bien. Pero pero así fue como arranqué, ¿no? Arranqué, o sea, esa creación. Después, bueno, imagínate que era en un JSON crear una instancia S2 y dentro de esa instancia agregar el Cloud Init para que se desplieguen cosas adentro de la instancia y que automáticamente eso se conecte con otro servicio y descargue de un bucket S3 un archivo para poder, bueno, eso era como todo magia, ¿no? Y creo que ese servicio fue el que me guió y creo que, bueno, hizo un curso de CloudFormation en su momento en español y creo que soy como bastante fanático de CloudFormation, ¿no? Hoy lo damos totalmente por sentado, que con un clic creo una instancia, pero sí, 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 si nos vamos, no sé, sí, 10 años atrás, ¿no? Las cosas eran muy diferentes y bueno, esta época que estamos viviendo de Siempre, esta sí, sí, sí. transformación es, yo me siento privilegiado por poder trabajar junto y ayudando a clientes, ¿no? A que puedan tomar ventaja de esta transformación. La verdad que, no sé, me pone muy contento eso. Sí, sí, a mí también. La verdad que es muy interesante justamente esta etapa de transición, le digo yo, ¿no? Yo creo que por ahí nuestros hijos eh, nunca van a llegar a entender
las etapas estas de transiciones. Creo que, como así nuestros padres con con el tema de Internet, creo que también es esa transformación que ellos la vivieron, que, no sé, ahí yo decía, mi abuelo no, cuando mi abuelo era chico no existía el plástico, ¿sí? Entonces es como que uno siempre decía, pero no existía el plástico, yo le decía. Y bueno, y mi hijo me dice, pero qué, vos cuando jugabas a a los jueguitos, ¿se veía todo así pixelado? Sí, estaba re bueno, pero bueno, o sea, es como que todo ese tema y pasaba hace 15 años, hace 20 años se veía pixelado, no era hace Sí, 50 años. exacto, exacto. Entonces bueno, 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 Fer, un gusto haberte tenido acá y voy a poner los links, como había dicho, en las notas del show, en la publicación de YouTube y en la publicación de Apple Podcasts, Spotify y demás. Y bueno, muchísimas bueno, gracias. no, muchas gracias por el espacio, gracias a vos y a toda tu audiencia, gracias cualquier cosa, acá estamos para seguir innovando. Bueno, gracias.